Hola, muy buenas tardes. Volvemos a la lectura del Evangelio según San Marcos, del capítulo 9 que estábamos leyendo hasta el sábado. Después de la transfiguración, Jesús, Pedro, Santiago y Juan bajaron del monte, llegaron donde estaban los otros discípulos y los encontraron en medio de una gran multitud discutiendo con algunos escribas. En cuanto la multitud distinguió a Jesús, quedó asombrada y corrieron a saludarlo. Él les preguntó sobre qué estaban discutiendo. Uno de ellos le dijo: Maestro, te he traído a mi hijo que está poseído de un espíritu mudo. Cuando se apodera de él, lo tira al suelo y lo hace echar espuma por la boca. Entonces le crujen los dientes y se queda rígido. Le pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Generación incrédula, respondió Jesús, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo. Y ellos se lo trajeron. En cuanto vio a Jesús, el espíritu sacudió violentamente al niño, que cayó al suelo y se revolcaba echando espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que está así? Desde la infancia, le respondió, y a menudo lo hace caer en el fuego o en el agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten piedad de nosotros y ayúdanos. Si puedes, respondió Jesús, todo es posible para el que cree. Inmediatamente el padre del niño exclamó: creo, ayúdame porque tengo poca fe. Al ver que llegaba más gente, Jesús increpó al espíritu impuro, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te lo ordeno, sal de él y no vuelvas más. El demonio gritó, sacudió violentamente al niño y salió de él, dejándolo como muerto, tanto que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y el niño se puso de pie. Cuando entró a la casa y quedaron solos, los discípulos le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él les respondió: esta clase de demonios se expulsa solo con la oración. Palabra del Señor. No pudieron los discípulos, como quería Pedro, quedarse en el monte, en ese momento lindo de la transfiguración de Jesús, y no solo eso, sino que apenas bajan del monte se encuentran con los otros discípulos y con la multitud, como tantas veces le pasa a Jesús y a los discípulos, la multitud necesitada. Jesús había hablado, lo recordamos, a los discípulos había hablado de su muerte y de su resurrección antes de la transfiguración, que fue como un momento de adelantar su gloria, de mostrarles lo que es más profundo en Él, como para fortalecerlos en ese camino. Ahora el niño, entre la gente, en el momento en el que el demonio lo deja, es considerado muerto. Y dice el Evangelio que Jesús lo levantó y el niño se puso de pie. Son dos expresiones que reaparecen en los relatos de la resurrección de Jesús. Así se habla de la resurrección. Jesús se levantó, Jesús se puso de pie. Aparece esta curación como un signo del poder de Jesús sobre el demonio, sobre el mal. Ese es el mal que lo va a llevar a él a la cruz, y sobre la misma muerte. Pero es también una invitación, este pasaje, yo diría una doble invitación, una invitación a la fe. Jesús padece la falta de fe en primer lugar de sus discípulos y se lo ve muy molesto, como pocas veces, ¿no? ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Y los llama generación incrédula, porque no pudieron sanar a ese niño. Y también se encuentra, sí, con la fe del padre del niño, pero una fe débil. Y Jesús le reprocha un poquito esta expresión: si puedes ayudarnos, si puedes. Todo es posible para el que tiene fe, todo es posible para el que cree. Es interesante que la súplica de este hombre, que está un poquito por encima de los 12 en cuanto a la fe, pero la súplica de ayuda a mi fe, me falta fe, también la hemos escuchado en los 12 en otra oportunidad, cuando Jesús, dialogando con ellos, les habla de la fuerza de la fe y entonces le piden: aumentanos la fe. Esto que hace
pensar lo que Jesús dice: todo es posible para el que cree. Y la segunda invitación, de la mano de esta necesidad de tener fe y en todo caso de pedirla, la segunda invitación es a la oración. Los discípulos no pudieron sanar a este niño porque Jesús les dice: esta clase de demonios se expulsa solo con la oración. Una oración que, viene de la mano porque la oración es una manifestación de la fe. No es, aunque a veces uno corre este riesgo, no es el momento en el cual me pongo en algún lugar a repasar mis necesidades delante de Dios y a presentarle mis necesidades, aunque eso está muy bien y hay que hacerlo, pero la fe es principalmente la oración es principalmente la expresión de una fe que necesita encontrarse con Dios, que necesita entrar en diálogo con Él, donde sí aparece la propia debilidad, las propias necesidades, pero es un contacto, un diálogo que trae como consecuencia el encuentro de cada uno de nosotros con lo más profundo de sí mismo, con lo que realmente más somos, que es ser hijos. Y esta práctica de la oración, este modo de expresar la fe, también es lo que nos hace a nosotros estar de pie. Frente a tantas injusticias que vemos en el mundo, frente a tanta falta de amor, frente a las dificultades que nos toca enfrentar en la vida, permanecemos de pie, y permanecemos de pie comprometidos con el bien. Se trata entonces de pedirle a Dios que aumente nuestra fe, que podamos enfrentar las dificultades con su poder, y también que esto nos permita, como a Jesús, levantar a otros, hacer que otros también estén de pie. Pidamos esta gracia y pidámoslo una y otra vez. La fe puede crecer todos los días y es bueno que reconozcamos cuando se nos debilita y le pidamos a Dios que nos vuelva a regalar este don tan lindo que recibimos en el bautismo, pero que siempre hay que cuidar y fortalecer. Que el Señor nos acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.